Hoy estamos gozosos porque hoy inicia una temporada sobre la cual estaremos analizando y profundizando sobre la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Suscríbase a nuestro canal Cámara de Fuego, active la notificación de las campanitas y comparta esta maravillosa sesión con todas sus amistades. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Ministro, la palabra es suya. Hoy estaremos hablando de la creación, el principio. Hoy estaremos hablando de cómo Dios, por amor al hombre, a su creación, crea entonces las condiciones para que el hombre pudiera tener un lugar donde pudiera habitar y Dios pudiera ser su Dios y nosotros poder ser su creación. El hablar de la creación es como irse a una época prehistórica donde al hombre le es imposible comenzar a hablar desde el principio. Muchas generaciones habían pasado antes de Dios revelar parte de ese propósito. Entre todas esas generaciones apareció un hombre que no solamente fue a quien Dios les reveló el principio de lo que era la humanidad, sino que también se encargó de ponerle nombre a su pueblo y hacer un nombre en un pueblo donde se perpetuara su nombre eternamente y para siempre. Amén. Estamos hablando de Moisés, que se le pueden atribuir todos los rangos, ministerios, atributos y cualquier palabra que tenga que ver con grandeza y distinción. Y todas ellas quedarían siendo pocas. La creación está mucho más atrás del primer versículo del mismo Génesis, que significa principio o comienzo. Porque cuando Moisés comienza a relatar el principio de los planes divinos, a nosotros solamente se nos ha revelado lo acontecido de ahí para acá. Nadie tiene conocimiento de lo que fue el propósito de Dios hasta ese entonces. Nadie conoce la edad de la tierra, nadie conoce la edad del sol, nadie conoce la edad de los árboles. Porque el primer versículo de Génesis 1:1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una palabra haciendo alusión a tiempos interminables, a números escondidos a nuestro conocimiento en el principio. Porque a Moisés solamente se les revela una reorganización de lo que es el planeta. Porque en el mismo primer capítulo comenzamos a ver que hay muchas cosas que no fueron creadas, sino que fueron ordenadas. Así es. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2, como si se estuviera hablando de una distancia abismal, sí, muy prolongada, de un tiempo totalmente incalculable, recalca
y la tierra estaba desordenada y vacía. Si está vacía es porque estuvo ocupada, y si está desordenada es porque hubo orden. Así es. Porque está fuera de lógica entender que a Moisés se le reveló y que Dios lo hizo todo en el momento del capítulo 1 de Génesis. A Moisés se le está revelando una parte de ese vasto tiempo y quizá algún propósito de Dios que llegó a su culminación, que culminó cuando creó los cielos y la tierra, porque si hablamos de la grandeza de Dios, que no vamos a tocar ese punto por el momento, vamos a hablar de un Dios que tiene la capacidad para hacer proyectos, miles y miles de proyectos, antes de que el hombre existiera. Por la sencilla razón de que antes de todas las cosas ya Él era. Es decir, que no hay forma de señalar que Él surgió de algún lado, que Él salió o fue formado, o es el resultado de o algo, es el resultado de algún fenómeno, de alguna catástrofe, o de lo que nuestros amigos evolucionistas hablan, de algún de una proceso, explosión, sí, de algún proceso evolutivo, que tampoco eso tiene lógica. así es. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de aceptar ese plan y llegar hasta donde nosotros podamos llegar a entender algo tan profundo? Tratar con mucha medida, con mucho cuidado, Con rigurosidad, con delicadeza, con humildad, sí, reconociendo que nuestra capacidad es demasiado limitada para llevar a cabo la interpretación de algo tan profundo que no sabemos si en el tiempo donde Dios habló con Moisés, en las dos partes diferentes que estuvo en el monte Sinaí, que no solamente se les reveló las tablas, sino que también se les reveló la creación, el principio y el reordenamiento de un planeta que se desconoce por los miles, millones, para hablar de un espacio de tiempo. sí. ¿Cómo saber que estamos dando la explicación exacta? ¿Cómo saber que estamos con la verdadera interpretación en las manos en un 100%? Cuando ni siquiera hemos llegado al 1%, porque la capacidad nuestra no da para llegar al 1%. Sí. De esa profundidad, de esa grandeza, de esa obra majestuosa en la que Dios comienza a hacer partícipe al hombre, comenzando dándole el privilegio a un profeta que no solamente fue profeta, sino que fue amigo de un Dios al cual él se entregó sin reserva, sin cuestionamiento, sin buscar mérito propio ni comodidades. Simplemente se propuso conocer el Dios de lo cual le habían hablado sus padres, que lo sacarían de una tierra donde tuvieron esclavos por 430 años. Así es. Y se propuso
conocer cuál era la intención de ese Dios, cuál era el propósito. Y no solamente se les reveló el propósito de sacar un pueblo y hacer un nombre en él, sino que más allá de eso, se le dio el privilegio de ser el primer hombre, de hablarle de la reorganización del planeta y parte del sistema solar al cual pertenecemos. Para mí es interesante el uno poder asentarse, el uno poder dedicarle el tiempo que la palabra del Señor amerita. Una de las razones que ha hecho que nosotros como hombres nos hemos empeñado en buscar la verdad, nos hemos empeñado en desglosar la palabra del Señor. Una de las cosas que ha hecho que nosotros como hombres de Dios tratemos de buscar ese conocimiento es porque las cosas espirituales llevan un proceso y agotan un tiempo. ¿Por qué? Si empezamos en el principio, donde usted acaba de leer, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ahí, como usted explicaba, hay un lazo de tiempo que ocurrió ahí, y entendemos nosotros ya porque hemos visto la característica de Dios en la Biblia, de que todo lo que Dios hace, lo hace ordenado. Todo lo que Dios hace, lo hace bien orquestado, bien organizado. Y como usted explicaba, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Para mí, yo creo que este es un espacio que busca que todas las personas que nos sigan se detengan con nosotros en cada parámetro, en cada parada que tiene la palabra del Señor, porque cada parte que está escrita en la Biblia tiene un trasfondo espiritual para nuestras vidas. Hay algo en lo que debemos de prestar mucha atención. Y expresar con sinceridad cuál es nuestro objetivo al buscar conocimiento. Si nuestro objetivo es darle a Dios lo que Él merece, la honra y la gloria, en base a ese conocimiento, o usarlo para presentar un proyecto personal, un proyecto de generación, un proyecto familiar, para sacar provecho económico, para usar esos medios como forma de lucrar algo, donde este hombre al cual le fue revelado este panorama universal, tuvo Dios que buscar la manera de vaciarlo totalmente. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos expertos en vanagloriarnos, expertos en buscar medios para lucrarnos. Y no hubo una forma en que Dios pudiera decirle a Moisés, siendo príncipe de Egipto, heredero al trono, decirle: mira, yo te necesito para comenzar en ti una obra con la cual no he tratado con ningún hombre. No había forma de convencerlo. Mientras Egipto estuviera a los pies de Moisés, mientras estuviera gozando de los manjares y la riqueza, mientras el egocentrismo, el ego que utilizaba Moisés como príncipe, la fama que le daba la misma costumbre egipcia, porque lo tenían como semidios.
Lo tenían de una manera tal que lo idolatraban. Entonces, desde ese punto de vista, Dios no podía poder conversar con Moisés, no podía llegarle. ¿Por qué? Porque ya Moisés estaba en una estatura que la gente, para dirigirse a él como rey, como príncipe y heredero al trono, tenía que medirse, tenía que buscar la manera de cómo llegarle a estos príncipes que por ende tenían esa manifestación megalómana, esa megalomanía, ese deseo de ser grande y ese deseo de creérselo todo. Para mí, yo creo que esas no eran las condiciones. Las condiciones para Dios es poder llegarle a Moisés. Por eso Dios, cada vez que va a tratar con un hombre, cada vez que va a tratar con una persona, Dios nunca va a ir a nuestro terreno. Dios siempre prepara su escenario para Dios poder manifestar. Porque es que cuando Dios prepara su escenario, toda la coordinación, toda la logística que lleva a ese escenario no depende de nosotros, sino que dependen de Dios. Siempre cuando nosotros vamos a utilizar, especialmente nuestras mujeres en la cocina, van a utilizar un utensilio para servir algo delicado, hacen que ese utensilio pase por un proceso de limpieza, de purificación. Era necesario que para nosotros llegar a conocer hoy lo que se nos ha escrito como revelación de esta reorganización que Dios hizo en el planeta, se necesitaba a alguien que no tuviera nada que pudiera estorbar. Incluso Dios busca la manera de sacarlo totalmente de en medio del campamento, porque todavía eso hacía que Moisés se distrajera, que su mente no estuviera totalmente atenta, que su espíritu, que su concentración, que su cerebro estuviera acondicionado para recibir el propósito divino. Esto que era tan fuera de serie que no fue repetido. Así es. Porque a nadie más se le repitió. Solamente Jesucristo, en su venida como Salvador, tenía el conocimiento de dónde había venido y no lo manifestó. Ahora, ¿cómo nosotros conocer si no dedicamos el espacio, si no buscamos el lugar, si no buscamos la forma, si no nos desprendemos de muchas cosas? ¿Cómo conocer lo que se les reveló a Moisés? Ya lo que está revelado y lo que está escrito. Sí. Porque ahora es muy fácil el usted decir, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo escribió Moisés. Pero para conocer la profundidad aún en esto que ha sido revelado y escrito, se necesitan hombres y mujeres que no anden detrás de cosas que perezcan. ¿Por qué razón cuando Naamán el sirio va donde Eliseo, el vidente de Dios, el hombre más respetado de su época, respetado por los reyes, sí, respetado por el pueblo, respetado para todo el mundo? Sí. ¿Dónde estaba Eliseo? Sí. Estaba en un palacio, estaba siendo cuidado por una gran seguridad, estaba en el lugar indicado porque el vidente, el profeta, tenía que estar aislado para poder mantener la comunión, para poder mantener el contacto, sí, para poder mantener la visión y la estabilidad de su
de su llamado Y de su asignación en la tierra. Y de su asignación como ministerio, porque por eso es que Dios agarra a Moisés y lo saca del campamento, Sí. y lo lleva a un lugar donde solo él. Eliseo solamente tenía un criado, Giesi. quizá para mandarlo a mandadito, para evitar totalmente el contacto con la población, porque era tan profundo el ministerio de este hombre y el conocimiento que tenía de las cosas que a los hombres comunes no se le daba a conocer, que los enemigos decían: pero cuántos espías es que hay en medio nuestro que le cuentan al pueblo de Israel los propósitos que nosotros tenemos y lo que nosotros hablamos en cámara secreta. La condición que el hombre tiene que tener para que le pueda ser revelado los propósitos y la estrategia de un Dios tan grande y con propósito tan diferente a lo que como humano conocemos. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo saber que estamos en el lugar indicado, en el momento indicado? ¿Y cómo conocer si lo que estamos haciendo verdaderamente es aprobado? Siempre se ha buscado estrategia para salir adelante en algunos proyectos, como en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos fácilmente, los enemigos le decodificaban los códigos, pero se buscó entre la reserva de los indios, en sus idiomas que no era conocido en ningún lugar del mundo, se buscaron, especialmente de las tribus de los Cheyennes, hombres que solamente ellos conocían su idioma y solamente ellos conocían sus números, para entonces Estados Unidos llevar su estrategia y sus códigos que no podían ser descifrados por el enemigo. ¿Cómo saber que nosotros pertenecemos a ese número reducido, muy reducido de hombres que Dios ha llamado para revelarle su propósito? Moisés es un modelo. El profeta Eliseo es otro modelo. Así es. Pablo es un modelo. ¿Pero a qué precio? A precio de ya no ser ellos, que Pablo lo expresó de una manera tal que dijo: ya no vivo yo, porque él sabía que vivía en un principio, al ser un hombre estudiado, un hombre de la alta sociedad de la tribu de Benjamín en Israel, criado a los pies de Gamaliel, científico de la época, sí, autodidacta, respetado por Roma, porque su condición de hombre y su preparación le llevó a ser ciudadano romano y ciudadano israelí, que no todo el mundo tenía la doble ciudadanía. Por eso Pablo tenía la capacidad para presentarse ante reyes, gobernadores, como lo hacía. Pero llegó un tiempo que él agarró todo eso y dijo en una ocasión: todo eso yo lo tengo por basura para ganarme a Cristo, para que Cristo sea revelado a través de mí. Hay algo interesante, por ejemplo, la historia de Moisés. Moisés dura 120 años. Ahora, cuando nosotros desarraigamos y detallamos estos 120 años, los primeros 40 años Moisés lo dura en Egipto. Se cría a los pies del faraón, es instruido en la escuela El Sol, que era la escuela de la aristocracia egipcia. Luego que ya Moisés está formado,
para encarrilarse en la fila de los príncipes que van a heredar el trono faraónico. Entonces viene la interrupción de Dios. Ya pasan 40 años. Habiendo sido un gran estratega Sí, militar. sí, correcto. Ya Moisés es sacado de Egipto y es llevado 40 años más al desierto. Entonces ahí Moisés empieza a desentorcicarse, empieza a quitársele todo ese orgullo, todo ese egocentrismo. Y luego de que Moisés dura 80 años ya, 40 que duró en Egipto y 40 que duró en el desierto, que ya recibe los planes de Dios, que ya recibe las instrucciones de Dios, que ya tiene un contacto con Dios al ver esa salsa que al día más no se consumía. Entonces, los próximos 40 años que este hombre de Dios, que era que fue el primer jurista de leyes en Israel, entonces los próximos 40 años no es en una villa que lo dura, sino que lo pasa en el desierto. O sea, ahora, ¿cuál es la intención? ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? ¿En qué Dios está interesado? Dios está interesado en que nosotros nos hagamos ricos, lleguemos a un extremo donde nosotros podamos guardar dinero. ¿Cuál es el plan de Dios? Verdaderamente, ¿cuál es la intención de Dios para nuestra vida? Porque estamos hablando de Pablo, que es un hombre que tiene todas las condiciones del mundo para tirarse a gobernador y ganar las próximas elecciones de su entonces. Entonces, ¿cómo es que de la noche a la mañana todo eso para él pasa a un segundo plano para manifestar a Cristo a través de su acto y a través de su manera de vivir? Está la iglesia del siglo XXI caminando bajo esa visión que tanto Moisés, que tanto Eliseo, que tanto Pablo, porque el mismo Eliseo se vio en una ocasión que no todo el mundo está en la capacidad de resistirla. Dice la Biblia que cuando el rey Naamán, el general Naamán, fue a visitarlo, tenía por costumbre llevarle presente, llevarle un sinnúmero de objetos y artículos caros, extremadamente caros, que tan solamente con un brazalete de eso, yo le aseguro a usted que los próximos 4 años lo tenía Eliseo para vivir tranquilo en su casa, disfrutando. Mas sin embargo no lo aceptó. Entonces, ¿cuál es la intención para Dios revelársenos, para Dios cumplir su propósito en nosotros? ¿Está caminando la iglesia del siglo XXI bajo esas directrices de Dios, bajo esa intención divina? Porque para mí, en lo personal, el plan de Dios, aquí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es hacernos entender a nosotros que esta tierra, de los millones y millones de galaxias, que este sistema solar fue creado por Dios. Y esa es la firma auténtica de Dios, que en el principio Moisés nos explica de la creación, que Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí están nuestros amigos los evolucionistas que piensan que fue por la explosión del Big Bang. Y yo voy a hacer coexistir tanto la parte de la fe como esa parte científica, porque quizá ellos dan algo que para ellos lo es todo, pero que para mí podría ser de que sin importar cuál sea la manera, el resultado está en que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es para mí. Es que los evolucionistas deben de partir de algo más sólido y convincente, porque yo creo en una evolución donde las cosas progresan, se transforman, pero en base a algo creado. Sí. Porque si la evolución comienza en la explosión de un meteorito gigante, ¿quién hizo el meteorito? ¿Quién hizo la galaxia de donde procedió el meteorito? ¿Quién formó la materia? ¿Quién formó la gravedad que hizo descender el meteorito? ¿Quién formó la tierra con la cual hizo colisión el meteorito? Así es. O sea, yo creo en la evolución,
de un hombre progresivo, de un universo que todavía sigue creciendo. Que no se para de crecer. Los científicos dicen que sigue creciendo. Sí. Estamos en un sistema solar, la Vía Láctea, que es la que nos toca a nosotros, donde nosotros somos un punto en medio del universo, donde hay millones de soles como el nuestro, millones de galaxias. Y una de las maravillas de esa naturaleza, de ese Dios que se le reveló a un hombre en una montaña de piedra, que pudo haber sido un resort de Egipto de la época. Así es. Pero Dios necesitaba vaciar ese hombre y acondicionar ese cerebro y ese corazón lleno de vanidad y violencia, de muerte y sangre, lleno de orgullo y altanería. Que es nuestro resultado humano. Ese es el resultado humano. Ahí se manifiesta lo que es nuestra humanidad en carne propia. Porque que Dios no lo culpó Así es. de eso, pero lo preparó de una manera tal que cuando Él le dice, ve a Egipto, Él mismo manifiesta que ya no hay nada en Él que lo pudiera conectar con Egipto. Y cuando yo llegue a Egipto, ¿quién le voy a decir que soy y que quién me mandó? Cuando este hombre tenía a Egipto bajo sus plantas, Egipto se humillaba, se arrodillaba delante de este hombre, y quien él quería que viviera, vivía, y quien él quería que muriera, moría. Así es. Entonces se necesitaba vaciar ese utensilio para poder entrar este material de revelación Única. No se dio una sola vez. Sí. Ahora, ¿en qué condición nosotros estamos para que se nos revele los planes que nunca Dios ha dejado de tener un propósito, corto o largo en el tiempo? Porque la evolución del tiempo y el cumplimiento de las profecías van basadas en un propósito determinado que Dios tiene en cada generación, con cada hombre, con cada mujer que necesita para cada periodo. Así es. Ahora, ¿con qué propósito lo estamos usando? Si es que lo estamos usando adecuadamente. ¿Estamos en las manos verdaderamente de los líderes que Dios eligió?